Bueno, el miércoles de la semana pasada, que fue la última clase, habíamos quedado en la corriente eléctrica y la historia del magnetismo. Habíamos hablado sobre Frankenstein, Mary Shelley, eh, sobre el debate de la electricidad entre Galván y Volta. Habíamos cubierto la historia de la electricidad y habíamos hablado un poquito de las escalas comparativas de la interacción eléctrica y la interacción gravitacional. Entonces habíamos quedado acá. Bueno, bien. Entonces, el magnetismo, como les había mencionado en la clase anterior, es un fenómeno que es relativamente antiguo, ¿cierto? Entonces, se conoce desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Lo que pasa es que no fue estudiado con propiedad hasta que no se pudo controlar bien la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica es un aspecto muy fundamental para el magnetismo porque la corriente eléctrica se dice que es la fuente del magnetismo, ¿cierto? Así como la carga eléctrica es la fuente de la electricidad, la corriente eléctrica, que son cargas en movimiento, es la fuente del magnetismo. Entonces, así es como yo podría ver la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica, básicamente nosotros podríamos considerar un conductor. Esto es un conductor cilíndrico. Por ejemplo, esto es un cilindro y por este conductor cilíndrico, entonces por acá, bueno, primero que todo, yo conecto una batería para aplicar un voltaje a este conductor, ¿cierto? Entonces esto es más menos, esto es un voltaje. Y cuando yo aplico el voltaje a este conductor, entonces los electrones que se desplazan dentro de este conductor, aunque se desplazan de una manera errática, es decir, no todos tienen la misma dirección, pero debido al voltaje, digamos que ellos están orientados en cierta dirección, ¿cierto? Entonces, esta sería, digamos, la imagen de lo que sucede dentro de un conductor para que se produzca una corriente que vamos a llamar I por la intensidad. Y la intensidad, entonces nosotros la definimos como la derivada de la carga, la derivada temporal de la carga con respecto al tiempo. ¿Eso qué significa? Si yo, por ejemplo, considerara un segmento del cilindro, por ejemplo, un disco acá, yo podría definir la corriente eléctrica en este disco que tiene esta área de acá que es A. Que sería el área de este disco. Entonces, ¿cuánta carga? ¿Cómo cambia la carga en ese disco con respecto al tiempo? Eso sería la corriente, ¿cierto? Y este disco por acá tendría este espesor, por ejemplo. Por ejemplo, yo dentro de este disco puedo tener una cantidad de carga acumulada y esa carga que yo acumulo en este disco puede ir cambiando, ¿cierto? Bueno, muy bien.
Entonces, ahora, una vez nosotros tenemos corriente, lo que se demuestra empíricamente es que si yo tengo una corriente a través de este conductor, por ejemplo, tengo una corriente que va en esta dirección, ¿cierto? Entonces, va a existir una cantidad alrededor de este cable que yo la puedo, digamos, ver de esta forma. ¿Cierto? Si yo coloco mi pulgar derecho en la dirección de este cable, los dedos de mi mano derecha entonces estarían apuntando en esta dirección, ¿cierto? Yo estoy enrollando el cable con mi mano derecha. Esta cantidad se llama campo magnético o inducción magnética, ¿cierto? Entonces, y ya vamos a ver por qué es característica. Listo. Muy bien. Ahora, por eso se dice que la corriente eléctrica es una fuente de campo magnético. La corriente eléctrica es una de las fuentes de campo magnético que hay, ¿cierto? Ahora, hay otra fuente de campo magnético también. La corriente sigue siendo una fuente en ese caso. Lo que pasa es que es una corriente ligeramente diferente que nosotros no explicamos mucho en el curso de electromagnetismo porque, digamos, se sale del rango temático. Es un tema relativamente complicado. Entonces nosotros no explicamos esto dentro del curso de electromagnetismo, ¿cierto? Pero la otra fuente que nosotros podemos considerar son los imanes, ¿cierto? Los imanes o los materiales magnéticos. Ustedes podrán haber visto, podemos tener acá un norte, un sur, y así como el campo magnético circula alrededor del conductor que acaba de dibujar, acá también va a circular alrededor del imán. Las líneas van de norte a sur así, entonces circulan de esta forma. Y nosotros con una brújula, de hecho, podemos dibujar estas líneas, ¿cierto? Podemos saber en qué orientación tienen estas líneas de campo magnético. Entonces las líneas salen del norte y van al sur. Y en esta dirección apunta, por ejemplo, una brújula. ¿Cierto? Entonces, estas serían las líneas de campo magnético, por ejemplo. Ahora, como decía un compañero en estos días, yo no sé si fue en este curso o en otro curso, creo que fue en el otro curso, los imanes tienen también un efecto de atracción y un efecto de repulsión, así como las cargas. Entonces, por ejemplo, si yo coloco un imán, yo coloco, por ejemplo, sur con sur, acá entonces va a haber un efecto de repulsión debido a estas líneas de campo de acá,
¿cierto? Entonces estos dos imanes se van a repeler más, sin embargo, estos dos imanes se van a atraer debido a que acá las líneas salen de este y llegan a este. En cambio, acá las líneas se van a comenzar a repeler. Esto es repulsivo y esto es atractivo. Y una de las, digamos, un tema bastante importante en, en el ámbito de la física de los materiales hoy en día y que ha sido importante por mucho tiempo es entender. Nosotros naturalmente, eso no lo vamos a hacer en el electromagnetismo, ¿cierto? Pero sí es importante, queremos entender por qué algunos materiales son magnéticos, o sea, algunos materiales se comportan como imanes y algunos no. Es que será lo que pasa que algunos materiales son magnéticos, algunos no en electromagnetismo. Nosotros podemos llegar, digamos, hasta cierto punto, ¿cierto? Nosotros no podemos ir muy lejos, pero podemos llegar hasta cierto punto, ¿cierto? ¿Hasta qué punto podemos llegar? Nosotros podemos llegar hasta el punto en donde si nosotros miramos una tabla periódica, nosotros podemos decir cuáles de estos elementos forman materiales magnéticos y cuáles no. No todos estos elementos para comenzar son metales, ¿cierto? Hay unos que no. Ahora, la tabla periódica, que es muy importante, la tabla periódica es una forma de clasificar la materia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de esta tabla periódica van a haber algunos elementos que son, de hecho, metálicos y ahí vamos a encontrar algunos magnéticos. Entonces, por ejemplo, tenemos los primeros elementos metálicos, son estos de acá, ¿cierto? Estos son elementos metálicos. Estos son los primeros, no son los únicos, ya les voy a mostrar que no. Pero estos son los elementos metálicos más convencionales y se llaman metales de transición y acá ustedes van a poder encontrar eh, muchos de los metales que ustedes ya bien conocen, ¿cierto? Con los que tienen, alguien puede tener un anillo de plata, un anillo de oro, ¿cierto? O los cables, por ejemplo, que hay en la casa, el cable coaxial es de cobre, ¿cierto? Entonces, acá vamos a encontrar muchos de los metales importantes para nosotros. Entonces, por ejemplo, a ver, comencemos por acá. Tenemos metales conocidos. El más conocido, me imagino yo que es el oro, ¿cierto? Entonces, este es el oro, un metal conocido. Listo, muy bien. Otro metal conocido, la plata, por ejemplo. Entonces, aquí tendríamos plata. Listo, muy bien. Otro metal muy conocido por lo que les comentaba que los cables típicamente están hechos de este metal y sobre todo hay una disponibilidad de este metal relativamente buena que es el cobre, pero hay algo del cobre que lo hace también muy especial para poder industrializar la fabricación de cables, de láminas, etcétera. Entonces, esta es una propiedad muy especial del cobre.
Y es algo que yo quiero que ustedes consulten que se llama la ductibilidad y la maleabilidad. ¿Alguien sabe qué es la ductibilidad y la maleabilidad? La ductibilidad de la conducción, ¿no? No, no, la ductibilidad es una propiedad mecánica de los materiales, la ductibilidad. Lo mismo la maleabilidad. Es como la Lo- capacidad del elemento para cambiar de poderlo cambiar de forma, de tensión, de torsión. La maleabilidad, eh, ¿no? sí, o sea, digamos que sería, sería como algo así. La maleabilidad es la propiedad que tiene un material que le permite eh, convertirlo en hojas, ¿cierto? En láminas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esa es la maleabilidad. La ductibilidad es la propiedad que tiene un material que le permite convertirse en cables, ¿cierto? Entonces, son dos propiedades diferentes y el cobre es muy maleable y muy dúctil también, ¿cierto? Entonces, eso es una propiedad importante del cobre. Ahora, estos metales que yo les acabo de mencionar acá, son todos metales no magnéticos, ¿cierto? También, por ejemplo, tenemos otros metales importantes de acá. Bueno, acá no puse, por ejemplo, no abarqué este. También es otro metal, el Copernicum, ¿cierto? Bueno, muy bien. Por ejemplo, el zinc. El zinc es otro metal que es bastante importante, ¿cierto? Mucho menos importante, por ejemplo, que el cobre, pero pues también es importante. Entonces, este sería otro metal, el zinc. Muy bien. El cadmio es también un metal, el cadmio es un metal que se utiliza mucho, pero en la industria semiconductora, por ejemplo, ¿cierto? No tanto en la industria metálica, pero sí en la industria semiconductora. Entonces, eh, muy importante que es el cadmio. Bueno, muy bien. Entonces, el mercurio, el mercurio porque es conocido. A ver, ¿quién me dice? El mercurio. ¿Qué será lo especial del metal mercurio? Que es el único elemento que le encontramos en estado líquido. El único elemento que encontramos en estado líquido. Última palabra, Juan Manuel. Sí, Yo no pues fui, profe. en su estado natural, claramente. No, es el único metal, no elemento. Es un metal líquido, ¿sí o no, Juan Manuel? Ah, pues sí, siendo más exacto, sí. Entonces, es un metal que a temperatura ambiente, no estado natural, a temperatura ambiente es líquido. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, el mercurio. Ahora, de lo que yo les acabo de mencionar acá, ninguno es magnético. Hay otros que son menos conocidos, pero que son muy importantes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, les menciono algunos. Muy importante, sobre todo en esta época, hay muchos nuevos materiales que se están haciendo de molibdenio, ¿cierto? Entonces, hay algunos superconductores de alta temperatura que están hechos basados en el molibdenio. Molibdenio.
Tenemos también, por ejemplo, el rutenio. Rutenio. Este es otro metal importante, ¿cierto? Para los superconductores tenemos también este otro metal muy importante que es un superconductor a muy baja temperatura. Es el niobio. Este también es un material importante, un metal importante. Listo, tenemos otros por acá. Por ejemplo, el talantio, ¿cierto? Ese también es importante, que es muy conocido. Bueno, el platino, naturalmente, el platino. Pues, ¿quién no conoce el platino? Sí, un platino es bastante importante en la industria médica, por ejemplo, ¿cierto? Listo, muy bien. El iridio, tenemos iridio, por ejemplo. Todos estos que yo les he mencionado, paladio, son no magnéticos. El litrio puede que ellos, aleaciones de estos metales, formen metales que tengan magnetismo, ¿cierto? Eso es otra cosa, ¿cierto? Pero estos elementos no forman metales, estos no son elementos metálicos magnéticos. El itrio también es muy importante, ¿cierto? Puede que aleaciones, yo les digo, aleaciones, por ejemplo, aleaciones de óxido de cobre, láminas de óxido de cobre pueden ser magnéticas, pero el cobre no es magnético como tal, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los magnéticos? Por ejemplo, bueno, ahí está, también hay otros metales que no mencioné acá, que son, por ejemplo, el escanio, el titanio, el vanadio, ¿cierto? También tienen su aplicación. Bueno, muy bien. Los metales, los típicamente metales magnéticos, ¿cierto? Son estos por acá. Por ejemplo, sobre todo acá en esta región que yo acabo de pintar en rojo, que es la región que pinta los elementos en morado, tendríamos nosotros, por ejemplo, manganeso. Este es magnético. Entonces vamos a hablar de qué tan magnético es, por ejemplo, un metal y cómo hacemos para saber eso. Tenemos, por ejemplo, el hierro, otro magnético, hierro. Los compuestos magnéticos se llaman compuestos terrosos porque precisamente es el hierro uno de los materiales magnéticos más comúnmente encontrados y es uno de los materiales que está más disponible en el manto terrestre, ¿cierto? De hecho, el magnetismo terrestre lo producen son corrientes de hierro en el manto, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, también el cobalto. El cobalto también es magnético. De todos estos, el más magnético es el hierro. Se dice que es el que tiene más imantación. Es un material muy imantado. Y el níquel. Entonces, de esta serie de metales que nosotros tenemos, estos son los metales magnéticos, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, esta serie de metales que nosotros tenemos acá como en la mitad de la tabla periódica, estos se conocen como metales de transición.
Estos son los metales de transición, ¿cierto? Muy bien. Ahora, en la tabla periódica no solamente nosotros tenemos metales, por ejemplo, en esta parte de acá tenemos gases. Entonces, estos son elementos que se encuentran en una forma gaseosa, ¿cierto? Estos son gases, estos se llaman gases nobles, por ejemplo, el helio, el neón, el argón, el criptón. Entonces, son gases nobles, por ejemplo, ¿cierto? Pero también hay otros elementos que se encuentran en combinaciones gaseosas o forman moléculas gaseosas, ¿cierto? Que son, por ejemplo, los no metales. Entonces, en ese grupo de los no metales tenemos nosotros el hidrógeno, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos el carbono. Por acá está el carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, el selenio, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, todos estos forman gases de alguna forma, ¿cierto? Dióxido de azufre, por ejemplo, dos oxígenos y creo cuatro azufres, no me acuerdo cómo es el dióxido de azufre. Creo que son cuatro azufres y dos oxígenos. Venga, yo reviso por acá. Dióxido de azufre. No, un azufre y dos oxígenos. Bueno, entonces, dióxido de carbono, por ejemplo, que nosotros lo conocemos bien, ¿sí o no? Tenemos otros elementos por acá que son elementos aislantes, ¿cierto? Son sólidos aislantes que forman semiconductores, por ejemplo, tenemos el boro, pues por acá el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, antimonio, el telurio, por ejemplo, el metal, yo les hablé del cadmio, el cadmio con el telurio formaría semiconductores. Semiconductor muy conocido se llama el cadmio de telurio, o el telurio de cadmio más bien en español. El titanato de estroncio, por ejemplo, entonces también por ahí debe estar el estroncio con titanato, con titanio, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces, ahora, estos de acá, por ejemplo, son elementos que son muy electronegativos y se llaman halógenos. Estos son importantes ambientalmente porque los halógenos contribuyen activamente al efecto invernadero. Forman un tipo de compuestos que se llaman los fluoroclorocarbonados, ¿cierto? Con lo que hacen los desodorantes de spray, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el flúor, el cloro, que es muy electronegativo para formar, por ejemplo, la sal de cocina, que es el cloruro de sodio. Entonces vamos a ver esto en clase, ¿cierto? Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos otro tipo de metal, por ejemplo. Tenemos otro tipo de metal, se llaman metaloides. ¿Cómo es que llaman los azules? Los azul cielo. Esos azules son aislantes, ¿cierto? Que existen en una forma de aislamiento, naturalmente, ¿sí o no? Y cuando usted los combina, por ejemplo, de alguna forma, no necesariamente, porque el silicio y el germanio, por ejemplo, son aislantes que si usted los dopa existen en forma semiconductora, pero por ejemplo el arsénico y el telurio no. Entonces usted los puede convertir en semiconductor.
estos aislantes, el boro, los silicatos, el germanio, el arsénico. Listo. Bueno, muy bien. Eh, ahora, a ver. Entonces, estos son otros tipos de metal que nosotros tenemos acá, como ustedes pueden observar. Entonces, acá tenemos el aluminio, el galio, el indio, ¿cierto? Plomo, etcétera. Bismuto, el polonio. El polonio es el metal favorito de los rusos. ¿Alguien sabe por qué o no? ¿Qué se hace con Polonia. polonio? No, no, no. No, no es por eso. Es porque el polonio es porque lo descubrió Marie Curie. Y Marie Curie era originalmente de Polonia, entonces ella le quería dar el mérito a Polonio. ¿Qué se hace con polonio? ¿No han escuchado por ahí? Pueden consultar y después me cuentan. Entonces, nos falta, por ejemplo, estos alcalinos de acá, que serían, por ejemplo, el litio, berilio, sodio, magnesio, potasio, calcio. Estos típicamente forman iones, ¿cierto? Típicamente estos de acá forman iones, por ejemplo. Bueno, entonces, hay otros metales muy importantes, sobre todo por su disponibilidad, ¿cierto? Y por su potencial tecnológico. Entonces, por ejemplo, típicamente ahora, nosotros los que trabajamos con magnetismo, entonces nosotros nos centramos. Yo trabajo con unas moléculas que son unos complejos organometálicos, por ejemplo, de manganeso, de hierro, de cobalto, ¿cierto? Entonces, una muy común es, por ejemplo, el ferroceno. Esto es una molécula orgánica, ¿cierto? Que tiene elementos metálicos de hierro incrustados dentro de la estructura de la molécula. Estas moléculas tienen un potencial tecnológico bastante importante, ¿cierto? Yo, digamos, no me centro mucho en el potencial tecnológico, sino más que todo en entender los procesos químicos y físicos dentro de la molécula que permiten intercambios de energía, ¿cierto? Eh, estudiar los mecanismos de la magnetización de la molécula, etcétera. Más sin embargo, hay otros compuestos que otros elementos que se llaman los elementos alcalinoterrios. O estas se llaman tierras raras. Entonces, estos de acá serían, por ejemplo, la serie, esta de acá sería la serie lantánida de las tierras raras, esta de acá, por ejemplo. Y esta de acá sería la serie actínida de las tierras raras, donde está el uranio, ¿cierto? El neptunio, el plutonio, etcétera. Se llaman la serie actínida porque el primer elemento de la serie es el actinio y el primer elemento de la serie en rosado es el lantanio, ¿cierto? Acá hay algunos materiales que son magnéticos, son muy interesantes. Yo, bueno, por ejemplo, he trabajado con este, que es el gadolinio. Entonces tenemos acá, por ejemplo, gadolinio, ¿cierto? Ese es uno. Tenemos, por ejemplo, también uno que es el turbio o terbio, no sé cómo dice en español, pero bueno, que es terbio también o turbio. Estos materiales, además de su disponibilidad, una muy buena disponibilidad, el problema con la disponibilidad de estos materiales es un problema político.
un problema político y, digamos, un poco técnico también, ¿cierto? Pero es muy político el problema con estos materiales. Y entonces, este de acá sería, por ejemplo, el disprosio. También es un material magnético que es relativamente utilizado, ¿cierto? Gadolinio, terbio, disprosio. Estos también son materiales magnéticos, son tierras raras. Hay dos problemas. Por ejemplo, para nosotros que trabajamos con el modelamiento de materiales magnéticos en nuestro grupo de investigación, eh, estos materiales de acá, estos metales, son relativamente más complejos de modelar, ¿cierto? Mucho más complejos de modelar. Eh, Ese es un problema. Es más fácil modelar metales de transición que tierras raras. El otro problema que tienen las tierras raras, ya digamos es un problema más práctico, es que aunque la disponibilidad de tierras raras es grande, hay muy buena disponibilidad de tierras raras. La mayoría de las tierras raras, es decir, la gran mayoría de la disponibilidad de tierras raras que hay en el mundo está en China, ¿cierto? Y China, digamos, no tiene el potencial tecnológico para fabricar, por ejemplo, memorias, dispositivos de tierras raras, etcétera. El potencial tecnológico, ese potencial tecnológico lo tiene Corea del Sur, por ejemplo, ¿cierto? Y pues Corea del Sur y China no serán los mejores amigos del mundo, pues, ¿cierto? Entonces, eso es un problema. Eh, ¿Cómo trabaja Corea del Sur, por ejemplo? Corea del Sur trabaja con la producción, la industria semiconductora de Japón, ¿cierto? Que es el país que más semiconductores produce en el mundo. Entonces, Japón se está encargando de la manufactura de los semiconductores basados en metales de transición, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, también de semiconductores orgánicos y Corea tiene el potencial, un grande potencial para la fabricación tecnológica. Entonces, la fabricación tecnológica en Corea está muy industrializada, lo que no está en China, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en China digamos, hay un potencial tecnológico interesante, pero pues no comparado con el potencial que tiene Corea, por lo menos no todavía. Entonces, y debido a la situación política que hay en Asia, sobre todo en el sureste asiático, entonces China tiene la materia prima, pero no tiene los medios para la manufactura tecnológica usando las tierras raras. Digamos, este es un inconveniente que hasta donde yo tengo entendido todavía no se ha resuelto, ¿cierto? Entonces, ni China ha industrializado esa parte, ni tampoco han mejorado las relaciones con Corea y con Japón, de forma tal que pueda haber como un intercambio comercial ahí, ¿cierto? Entonces, lastimosamente hay veces que la física y la química también es afectada por este tipo de cosas. Bueno, muy bien, entonces acá tenemos los materiales magnéticos en la tabla periódica, ¿cierto? Entonces los que son puros, pero recuerden que aleaciones de materiales no magnéticos, entonces pueden convertirse en materiales magnéticos, por ejemplo, aleaciones con láminas de óxido de cobre. Ese es un ejemplo, eso es un buen ejemplo. Muy bien, ¿de dónde viene, digamos, el concepto del magnetismo? La palabra, por ejemplo, imán, la palabra imán viene de la palabra magnet, la cual está asociada con la piedra imantada encontrada en Magnesia. Magnesia es una población griega en ese tiempo en Anatolia, y ustedes pues me imagino que sabrán muy bien que Anatolia en este momento es Turquía, entonces ya no es Grecia, sino que es Turquía. Las referencias históricas, nosotros tenemos unas referencias históricas tempranas en relación a las propiedades magnéticas de la piedra imantada o magnetita, y estas fueron realizadas por el filósofo griego Tales de Mileto, ¿cierto? Entonces, la primera vez que se observó empíricamente, recuerden que el empirismo está relacionado con la observación, la primera vez fue en Anatolia,
y con unas piedras que tienen algo de magnetismo. Después se descubrió que el magnetismo de estas piedras se debe a que están hechas en gran parte de hierro, ¿cierto? Y el hierro es un material que tiene una imantación natural. Uno puede magnetizar materiales con campos magnéticos externos, pero también los materiales vienen con una imantación natural o endógena, ¿cierto? Como por ejemplo el hierro, del que se hacen los imancitos que uno pega en la nevera con el número de la pizza, ¿cierto? Con fotos, etcétera. Muy bien. Un aspecto importante del magnetismo que es supremamente importante es el hecho, nosotros tenemos que eh, digamos, estar conscientes de que el magnetismo es una fuerza que está presente con nosotros, ¿cierto? Una fuerza que está presente con nosotros y básicamente que el magnetismo garantiza la posibilidad de que nosotros podamos vivir en esta tierra. Entonces, también es importante nosotros poder estar conscientes. La materia del electromagnetismo nos ayuda a crear una conciencia de cómo interactuamos con las sustancias que nos rodean, ¿cierto? Y también con el medio, y esto hace parte, y el campo magnético hace parte de esto, ¿cierto? Entonces, William Gilbert, ¿cierto? William Gilbert, o bueno, Guillermo Gilberto, ¿cierto? Fue un físico científico que estudió la Tierra como un gran imán, ¿cierto? Entonces la Tierra como si fuera un gran imán. Y entonces redactó este panfleto, este manifiesto que se llama De Magnetische Corpo. Entonces son cuerpos magnéticos, un manifiesto sobre cuerpos magnéticos, ¿cierto? Entonces, como por ejemplo los chinos originalmente, ¿cierto? Originalmente los chinos habrían descubierto que basándose en la piedra imantada se podría hacer una brújula. Esto fue en los años de la dinastía Han y la dinastía Song. Y los chinos comenzaron a viajar con esta brújula. Fueron los primeros que viajaron con brújula o que utilizaron la brújula o el magnetismo para la orientación marítima, por ejemplo, ¿cierto? Entonces después William Gilbert, eso no es David, aquí me equivoqué y no he corregido, yo sin corregir 4 trimestres esta vaina. Pues no es David, sino William. Es que David Hilbert, no Gilbert, sino Hilbert, un matemático muy importante de la época de Einstein, ¿cierto? Entonces, se me cruzaron ahí los cables. Tengo que sentarme a corregir esto. Muy bien. Entonces, William Gilbert, entonces, escribió este manuscrito que es De Magnetische Corporibus et de Magno Magnetelur. Telur es tierra, entonces esto es el imán, ¿cierto? Cuerpos magnéticos y el gran imán, ¿cierto? El gran imán, la tierra. Entonces David Gilbert hipotetizó que la Tierra, el planeta Tierra, como tal, era un gran imán, ¿cierto? Y de alguna forma entonces la Tierra tenía unas líneas de campo magnético que iban de norte a sur. Esto es supremamente importante porque estas líneas que ustedes ven acá son supremamente importantes para nosotros poder entender estas líneas realmente. Recuerden que estos son modelos teóricos. No es que cuando uno salga en un cohete pues vea estas líneas. O sea, uno puede ver los efectos de estas líneas, ¿cierto? Lo que se llama, por ejemplo, la reconexión magnética, la magnetohidrodinámica, etcétera, pero pues no ver las líneas ahí cuando salen en un cohete, ¿cierto? En un spacecraft. Entonces, la Tierra, ¿cómo se comporta la Tierra magnéticamente? La Tierra magnéticamente se comporta como si el norte de la Tierra fuera un sur magnético y el sur de la Tierra fuera un norte magnético. Esto no siempre ha sido así, porque han habido diferentes épocas en donde el campo magnético terrestre se invierte, ¿cierto?
Por eso es tan importante para los geólogos y algunos físicos que estudian geología, una vez, una vez hay un terremoto relativamente fuerte como Chile y Haití, entonces estudiar cómo queda la configuración del campo magnético, porque el terremoto de Chile, por ejemplo, deflectó la orientación magnética de la Tierra unos cuantos grados. Esto es peligroso porque en algún momento un terremoto, por ejemplo, puede deflectar la orientación magnética de la Tierra y colocarla así. Entonces, digamos que esto haría que el campo magnético terrestre fuera cero. Eso sería terrible, porque el campo magnético de la Tierra nos protege, ¿cierto? Y nosotros no podemos vivir sin el campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre es muy importante, ¿cierto? Entonces, es, eh, es muy clave que nosotros podamos de alguna forma, eh, digamos, percibir magnetismo como seres humanos. Por ejemplo, los rayos cósmicos del Sol llegan a los alrededores de la Tierra y debido a que los fotones que tienen los rayos cósmicos solares interactúan fuertemente con el magnetismo, entonces en esta región donde los rayos se encuentran las líneas de campo magnético, entonces ocurre una dispersión fotónica, ¿cierto? Entonces acá estos rayos se comienzan a dispersar en estas regiones. Entonces acá va a haber un fenómeno de reconexión magnética y solamente ciertos de estos rayos llegan con mucha menos energía a la atmósfera del planeta Tierra. Entonces, el campo magnético realmente nos protege de la radiación solar, ¿cierto? Esta es la primera protección que nosotros tenemos. La atmósfera es una protección secundaria. La primera protección es el campo magnético terrestre. Hay otras cosas para las cuales el campo magnético terrestre es muy importante. Por ejemplo, para la migración de los pájaros. Los pájaros, por ejemplo, si ustedes alguna vez están en el norte de Europa, ustedes se van a dar cuenta que aproximadamente en abril, ustedes todos los días durante abril van a comenzar a ver una gran cantidad de pájaros migrando, ¿cierto? Todos los días van a haber pájaros volando, muchos, porque los pájaros van a comenzar a buscar las estaciones apropiadas Profe, para... quería entrar a una audioteca, por favor. ¿Cómo? Quisiera entrar a una audioteca. Listo. Vale. Entonces, ¿cómo funcionan los pajaritos? Los pajaritos, básicamente, que aquí en esta parte, en su cerebro, cerca de los ojitos, los pajaritos tienen un sensor magnético, como por acá. Entonces, los pajaritos, también las bacterias, por ejemplo, las bacterias también tienen sensores de campo magnético. Entonces, los pajaritos con su sensor de campo magnético se pueden orientar, ¿cierto? Y pueden migrar, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, hay un científico colombiano que estudió en Suecia, de hecho, que hizo un trabajo sobre un biólogo colombiano, se llama Atticus Pinzón. Él hizo un trabajo, yo no sé dónde está Atticus en este momento, pero Atticus Pinzón, por ejemplo, ustedes pueden buscarlo en internet, él hizo un trabajo sobre el efecto del campo magnético terrestre en la migración de los pajaritos, ¿cierto? Entonces, eso todavía es un tema que se estudia mucho. Ellos, por ejemplo, colocan acá, les colocan un imán a los pajaritos acá, se los amarran. Y naturalmente el imán tiene un campo magnético que es mucho más fuerte que el campo terrestre, por lo tanto el pajarito queda desorientado, no puede viajar, ¿cierto? Entonces el campo magnético terrestre es muy importante para todos los seres vivos. Entonces, digamos, también menester de un curso de estos que uno se concientice del campo magnético y por lo menos sepa que existe, ¿cierto? El campo magnético terrestre y cuáles son los mecanismos que dan origen al campo magnético terrestre. Típicamente en el manto terrestre tenemos corrientes de hierro
y esas corrientes de hierro entonces dan origen al campo magnético terrestre que lo tienen todos los planetas, unos más grandes, otros más pequeños. Listo, entonces eh, una estudiante mía en Japón hizo este experimento, la estudiante Mariana Shimoji, y entonces ustedes pueden ver en este experimento cómo en estos imanes que nosotros tenemos acá, por ejemplo, eh, tenemos acá las líneas de campo magnético de los imanes, colocamos los imanes, alrededor de los imanes colocamos un polvito de hierro, esto sería chévere poderlo hacer acá, pero no sé si se pueden conseguir imanes acá y tampoco sé si se puede conseguir este polvito de hierro, habría que preguntar. Eh, mm, entonces, acá con este polvito de hierro, que son simplemente, eh, son partículas con átomos de hierro, ¿cierto? Ustedes pueden ver cómo alrededor de los imanes se comienzan a orientar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por acá, las líneas van de norte a sur, entonces estas líneas serían como así, ¿cierto? Y acá este es un sur y este es un norte. Entonces, ¿cómo irían las líneas? Las líneas irían como así. Vendrían entrando a los imanes. Entonces acá habría un efecto repulsivo, ¿cierto? Aquí habría un efecto de repulsión entre estas líneas, debido a sur con sur y norte con norte, ¿cierto? Lo mismo ustedes pueden ver en cada uno de los casos, cómo se forman las líneas de campo magnético. Acá sí habría un efecto atractivo en este campo magnético, en estos imanes, porque las líneas serían de norte a sur. Entonces, acá habría un efecto atractivo. Entonces, estos imanes así en esta configuración se atraen. Norte-sur, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, acá con la brújula, como ustedes pueden ver, con la brújula nosotros podemos revisar en qué dirección va la orientación de las líneas. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, listo. Ahora vamos a examinar un poco desde la perspectiva científica, cómo surgió el pensamiento sobre el magnetismo, sobre las propiedades magnéticas de la materia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, básicamente que nosotros vamos a hablar de la primera persona importante en este aspecto es Hans Christian Ørsted, ¿cierto? 21 de abril de 1820. Es más o menos a partir de esta época comienza a surgir el pensamiento sobre el magnetismo. Recuerden que el pensamiento sobre la electricidad apenas estaba surgiendo por allá más o menos temprano en el siglo XIX, en los 1800. Y entonces ya se podía experimentar con electricidad y lo que hizo Hans Christian Ørsted es que tenía en su laboratorio tenía dos conductores, ¿cierto? Y a través de esos conductores hacía pasar corriente. Él haciendo pasar corriente a través de estos conductores, entonces básicamente lo que logró es que él tenía dos conductores el uno al lado del otro. Tenía un conductor por acá, ¿cierto? Y tenía otro conductor por acá. Y hizo pasar corrientes de esta forma. Listo. Entonces,
Los campos magnéticos producidos en estos cables, entonces van a tener cierto efecto. ¿Qué fue lo que Christian Ørsted observó? Recuerden que el método científico está basado primariamente en la observación. ¿Listo? Entonces, lo que él observó en el laboratorio cuando hizo pasar corriente a través de estos dos cables es que esos dos cables se separaron. Estos dos cables, este cable experimentó una fuerza magnética en esta dirección y este en esta otra. Entonces, él, digamos, llamó a ese efecto, a ese fenómeno, eh, o lo llamó, no, comenzó a estudiar entonces cuál era la relación que había entre la electricidad y el magnetismo. Y él dijo, bueno, entonces aparentemente la electricidad está produciendo campos magnéticos que hacen que estos dos conductores se separan si las corrientes van en la misma dirección. Después de estudiar empíricamente el magnetismo producido por corrientes eléctricas, entonces él llegó a varias conclusiones, entonces, y se llaman las reglas de Ørsted. Entonces, líneas de campo magnético, por ejemplo, tienen intensidad y dirección, es decir, estas líneas que nosotros vemos acá en estos imanes tienen intensidad y dirección, ambas también tienen intensidad. Y Ørsted demostró que entre más nosotros nos alejemos de la fuente de campo, la intensidad comienza a disminuirse, ¿cierto? Entonces, hubieron dos científicos, dos físicos franceses que resumieron las reglas de Ørsted en matemáticamente esta ley. Esta ley es bastante compleja, sobre todo porque ¿qué tiene esta ley acá importante? Es decir, ¿cuál es la operatividad para nosotros poder utilizar esta expresión? Nosotros tenemos que saber realizar producto cruz, ¿cierto? Entonces, ahí hay un producto cruz. Naturalmente necesitamos conocer el concepto de vectores, pero también necesitamos saber cómo determinar una integral de línea. Entonces, estos son conceptos que cuando lleguemos a la parte del magnetismo, digamos, yo les mencionaré sucintamente, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, Ørsted, entonces, naturalmente, como él decía, bueno, el campo magnético tiene como fuente la corriente, entonces eso significa que la corriente, una corriente hace circular el campo magnético, alrededor del conductor. Entonces, cuando nosotros hablamos de circulación en matemáticas, hablamos de integrales de línea y por lo tanto la circulación, ¿por qué circula el campo magnético? Porque hay una fuente que es la corriente y la constante de proporcionalidad es mu sub 0. Listo. Esa es la constante de proporcionalidad. Entonces, Jean-Baptiste Biot y Félix Savart también de manera empírica, observando por allá cerca de 1820, ya digamos haciéndole honor a la escuela francesa de física, entonces plantearon esta expresión. Esta es una expresión que es derivada netamente a partir de la experiencia. Esto es algo muy importante del electromagnetismo. El electromagnetismo no se puede obtener matemáticamente, las observaciones se pueden generalizar matemáticamente, sí, pero no se pueden obtener matemáticamente, ¿cierto? No como, por ejemplo, si nosotros aplicáramos mecánica cuántica, con mecánica cuántica, yo puedo explicar matemáticamente el fenómeno de la magnetización. Electromagnetismo no, en el electromagnetismo es una ciencia empírica. Observa unos fenómenos como lo hicieron Jean-Baptiste Biot y Félix Savart y los puede generalizar con una expresión, ¿cierto? Entonces, básicamente, Félix Savart, las conclusiones de esta expresión, hay unas conclusiones naturales importantes, ¿cierto? Lo primero es que el campo magnético, ¿cierto? Es inversamente proporcional a la distancia al punto donde estoy midiendo al cuadrado. Entre más me aleje yo de la fuente del campo magnético, entonces el campo magnético, su intensidad se va a debilitar.
Otra conclusión importante acá es que el campo magnético es ortogonal tanto a la dirección de la corriente como al vector dirección que une la fuente con el punto donde se está midiendo. Me voy a explicar un poco. Esto es un poco confuso. Supongamos que yo tengo un cable acá y por este cable circula una corriente. Y yo voy a medir el campo magnético acá, ¿cierto? Entonces el vector que va en la dirección de la corriente, digamos que este es un vector que va en la dirección de corriente, que lo llamamos diferencial de línea de L. Y el vector que va en la dirección que une el punto que yo considero en el conductor y el punto en verde donde voy a medir el campo. Entonces, estos dos vectores, este sería un vector acá AR, que sería en la dirección, en esta dirección. Estos dos vectores van a formar un plano. Recuerden que dos vectores pueden formar un plano. Como este plano así. El producto cruz, el producto cruz, el producto cruz entre estos de acá, ¿cierto? Es un vector que es ortogonal a ese plano que yo acabo de formar, ¿cierto? Entonces, si la corriente va en esa dirección, entonces el campo magnético B, o la inducción magnética, mejor dicho, iría, a ver, si esta es la dirección, entonces el producto cruz, yo coloco mis dedos en esta dirección, los dedos de la mano derecha en rollo, o sea que el producto cruz iría como el campo magnético iría como en esta dirección. Ortogonal al plano formado por los vectores DL y AR. ¿Cierto? Entonces, esta es la interpretación natural de la ley de Biot-Savart. Estos dos son puntos importantes. La ortogonalidad del campo magnético con la corriente es como algo así. Y que su intensidad, esto es la dirección, esto hace referencia a la dirección del campo. Segundo, chicos, que no escribe esta vaina, no sé qué le pasó. No me deja escribir. Ay, Cristo. Socórreme. No, ni idea qué le pasó a esta vaina, pero bueno. Listo. Entonces, ni idea. A ver. Bueno, parece que ya. Bueno, entonces estas serían las consecuencias naturales de la ley de Biot-Savart. Y entonces ahora vamos a pasar a André Marie Ampère, que es una de las personas más influenciadoras de todos los tiempos con
su ensayo. Esto es Mémoire la théorie mathématique. Eso es una memoria de la teoría matemática de los fenómenos electrodinámicos únicamente deducidos de la experiencia, ¿cierto? Digamos, a partir de este ensayo nace en esa época, aunque ya la definición es un poco diferente, pero en esa época nace lo que nosotros iríamos a conocer como la electrodinámica. Listo. La electrodinámica es el estudio de las cargas en movimiento. Por lo menos así se conocía en esa época, ahora un poco diferente. Eso ahora se llama electrocinética. No electrodinámica, sino que se llama electrocinética, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, y André María Ampère, en este ensayo, podemos ver acá como un resumen, ahora quité el resumen, antes tenía un resumen, en ese ensayo, básicamente que André María Ampère lo que tiene es que tiene un resumen de una serie de experimentos que él realizó para entender cómo interactúa o cuál es la interrelación que hay entre la electricidad y el magnetismo. Entonces tenía diferentes figuras de conductores, conductores rectilíneos, conductores arrollados en diferentes formas, enrollados, perdón. Y entonces estudiaba el magnetismo de cada configuración. Y estudió el fenómeno que había descubierto Ørsted y formuló una generalización matemática para ese fenómeno, lo que se conoce como la ley de fuerza de Ampère, ¿cierto? Entonces acá, como ustedes pueden ver, si nosotros tenemos dos, estos dos conductores, entonces estos dos conductores se van a ejercer una fuerza mutuamente. Esto es μ sub 0, que es una fuerza que está dada por esta integral de línea doble. Entonces la integral sobre este conductor, esta sería la trayectoria gamma 2 y esta sería la trayectoria gamma 1, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, si van en la misma dirección, se atraen, no se repelen como dije ahora, se atraen. Disculpen. Entonces hay una atracción. En dirección contraria hay una repulsión. Listo. Entonces, algo como contrario a la ley de Coulomb. Ya vamos a ver. Igual nosotros en clase vamos a estudiar esta ley y vamos a derivar las fuerzas, en qué dirección están, si atraen, se repelen, etc. Listo. Bueno, muy bien. Esta parte me la voy a saltar, que esto es simplemente, esto es por decir que a partir de la ley de Ampère de fuerza, entonces ustedes pueden obtener la ley de Biot-Savart, ¿cierto? Eso es todo. O sea que la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère de la fuerza son consistentes la una con la otra. Ahora vamos a hablar del nacimiento del electromagnetismo, que básicamente es hablar de las contribuciones de Michael Faraday y de James Clerk Maxwell. Entonces, eh, mm, listo. Bueno, muy bien. Entonces, el electromagnetismo, ¿qué es el electromagnetismo? El electromagnetismo es el estudio acoplado de los campos eléctricos y magnéticos. Entonces tenemos campo eléctrico y tenemos campo magnético. E y B. Realmente este no se llama campo magnético. Campo magnético es otro parecido. Este se llamaría campo de inducción magnética. Campo de inducción magnética. Este B. O simplemente hay veces que le llaman inducción magnética. Hasta ahora,
hasta la diapositiva 32 nosotros habíamos estudiado el campo magnético y el campo eléctrico por separado. Entonces, el electromagnetismo es una área del conocimiento que estudia el campo eléctrico y la inducción magnética de forma acoplada. Entonces, E y B acoplados. ¿Cierto? Entonces, esta es una propiedad fundamental de la teoría electromagnética, que el campo eléctrico y el campo magnético están acoplados. Entonces, de cierta forma, una variación en el tiempo de uno genera el otro, y una variación en el tiempo del otro genera el uno. ¿Cierto? Entonces, Michael Faraday, básicamente, que parte de este hecho de la ley circuital de Ampère. La ley circuital de Ampère, que es la misma ley de Ørsted, entonces dice que la integral de línea sobre una trayectoria cerrada gamma de B.dl es igual a la constante μ sub 0 por la corriente. Entonces Michael Faraday dijo, bueno, esto significa que la corriente genera un campo magnético, ¿cierto? Entonces Michael Faraday pensó, corriente produce magnetismo. Michael Faraday, que ustedes podrán reconocer que es la foto de perfil que yo tengo en Teams. Es mi científico favorito. Este man era un genio, pero pues brutal. Sin tener las matemáticas adecuadas, porque Michael Faraday era químico. Y si los químicos ahora, digamos, les falta estructura matemática, en ese tiempo mucho más, ¿cierto? Entonces, pero Michael Faraday pensó en lo siguiente, él pensaba que la naturaleza de alguna forma tenía que compensar las simetrías. Si acá la corriente generaba magnetismo, entonces él pensó que por simetría, que es lo que nosotros llamaríamos algo así como un principio de reciprocidad, ¿cierto? Entonces, por reciprocidad, el magnetismo de alguna forma también tenía que producir electricidad. Y él estaba convencido que esto de alguna forma existía en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, Michael Faraday hipotetizó lo siguiente. Michael Faraday hipotetizó que, hipótesis de Michael Faraday, debe existir una simetría tal que si la corriente eléctrica va acompañada de un campo magnético, el campo magnético debe ir acompañado por una corriente eléctrica. Entonces, Michael Faraday, ¿qué es lo que uno hace cuando uno tiene una hipótesis, digamos epistemológicamente hablando, cuando uno tiene una hipótesis, lo que uno debe de hacer es que debe de construir un experimento o diseñar una logística experimental que le permita verificar la hipótesis. Yo tengo una hipótesis, entonces voy a hacer algo para verificar la hipótesis, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué hizo Michael Faraday? Entonces pongan mi atención. Michael Faraday construyó dos circuitos y los puso en proximidad el uno con el otro. Entonces, primero que todo, acá construyó un circuito y colocó un interruptor, ¿cierto? Y abrir y cerrar el interruptor, entonces va a producir cambios de corriente como los que se van a mostrar aquí abajo en estas gráficas. Entonces, este es un circuito que se llama circuito primario. Y este circuito de acá es un circuito que se llama circuito secundario.
y no tiene fuente de voltaje, como ustedes pueden observar. En este circuito no hay fuente de voltaje en el circuito secundario. Simplemente hay un medidor de corriente que nosotros podemos ver claramente ahí, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Entonces le llamamos circuito secundario. Aunque acá en la gráfica el circuito primario está en azulito, ¿cierto? La gráfica de abajo está en azul. Repintemos este circuito primario acá en azulito. Un circuito simplemente es una trayectoria cerrada por donde circula corriente. Entonces, por acá, a través de esta trayectoria cerrada, va a circular corriente. Una vez nosotros cerremos el interruptor y una vez abramos el interruptor, pues deja de circular corriente, ¿cierto? Entonces, digamos que es bastante simple, pues, la relación que hay ahí, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, eh, vamos a ver qué hizo Faraday. Entonces, Faraday tenía la corriente circulando. Él hacía circular corriente por este circuito primario, como ustedes pueden ver, hasta este instante de tiempo, digamos T sub 0. Y en este instante de tiempo T sub 0, él apagaba el circuito subiendo el interruptor. Y entonces había un cambio en el tiempo en la corriente. Y él observó que cada que había un cambio en el tiempo de la corriente, entonces aquí en este circuito secundario, entonces también había un cambio en el tiempo de la corriente. Por lo tanto, Michael Faraday asoció la corriente inducida en el circuito secundario, la asoció con cambios de tiempo, cambios temporales en la corriente del circuito primario. ¿Cierto? Muy bien, entonces ya vamos a ver una cosa. Y entonces él estableció lo siguiente, que este circuito de acá, este circuito primario, estaba produciendo un campo magnético que cuando cambiaba con el tiempo iba a inducir una corriente en el circuito que tenía próximo a él, o sea, el circuito secundario. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esta espira de corriente, así es como se le llaman a estos sistemas, esto es una espira de corriente. Si la corriente, por ejemplo, si la corriente va en esta dirección, chicos, supongamos que la corriente fuera en esta dirección, entonces yo coloco mi dedo pulgar en la dirección de la corriente, el dedo pulgar derecho, y los dedos me van a apuntar en la dirección del flujo. Entonces, esta espira por acá va a producir un flujo magnético en esta dirección, ¿cierto? Y este flujo magnético va a interceptar el circuito secundario. De hecho, Michael Faraday se extendió explicando este fenómeno en unos artículos donde él, digamos, postula la existencia de lo que llamó las líneas de campo, que eso es lo que nosotros utilizamos de hoy en día para estudiar campos vectoriales, ¿cierto? Entonces aquí ese circuito va a interceptar este otro de acá, por lo tanto, con los cambios temporales, produciendo una corriente inducida, aunque ese circuito secundario no tiene una fuente de voltaje, entonces, pero los cambios de flujo magnético en el primer circuito
entonces van a inducir una corriente en el segundo circuito. Habría que pensar, por ejemplo, hay que pensar esos cambios, los cambios de flujo magnético en el tiempo, ¿por qué se dan? Entonces, Faraday escribió la ley de esta forma, ¿cierto? Dice conclusión de Michael Faraday. La conclusión de Michael Faraday son las variaciones del campo magnético las que generan un campo eléctrico, ¿cierto? Pero realmente no es el campo magnético, sino que son las variaciones del flujo, más exactamente, ¿cierto? Y tiene un signo menos esta ley. Ese signo menos significa que esto es la corriente que produce en el circuito secundario, produce un flujo que se opone al flujo del circuito primario. Eso es lo que significa ese signo menos, pero eso, digamos, no sé qué tanto lo alcancemos a ver en el curso, posiblemente, digamos, alcancemos a conversar algo de esto en el curso, pero pues no sé qué tanto, ¿cierto? Bueno, muy bien. Tenemos que la ley de Faraday, que se llama la ley de inducción de Faraday-Lenz, entonces dice que hay una FEM. La FEM, pueden apuntar esto, la FEM es una fuerza electromotriz. Es una fuerza electromotriz y entonces esta fuerza electromotriz es una fuerza inducida sobre el circuito secundario. Esto es lo mismo que decir voltaje. Lo que pasa es que esto es un voltaje inducido, ¿cierto? Inducido por un circuito que está cerca. Y esto se puede escribir de esta forma como la integral de línea de E punto dl igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Y aquí el flujo magnético es la integral de superficie de la inducción con respecto al diferencial de área, por ejemplo, ¿cierto? Esto simplemente son las matemáticas y por completitud no quería que faltaran, pero nosotros, digamos, aunque el curso sí tiene una cierta complejidad matemática, ¿cierto? Digamos que esa es esos simplemente son las herramientas, como los he ido explicando durante los talleres, son las herramientas que nos permiten a nosotros estudiar la interacción eléctrica en la materia y la interacción magnética, ¿cierto? La interacción eléctrica, digamos que la parte matemática en la interacción eléctrica es relativamente más sencilla que eh, la parte matemática en la interacción magnética. La parte matemática en la interacción magnética es mucho más vectorial y tiene productos cruz, y entonces cuando uno ve un producto cruz y asusta, etcétera, ¿cierto? Entonces, integrales de productos cruz. Entonces, digamos que sí es un poco más compleja la parte matemática relacionada con la interacción magnética en la materia. Entonces, pero pues son las herramientas que tenemos, no tenemos otras herramientas, esas son las herramientas que hemos desarrollado para estudiar el, eh, son las herramientas que hemos desarrollado para estudiar eh, la electricidad y el magnetismo, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de familiarizarnos con las herramientas, ¿cierto? Familiarizarnos con el álgebra, familiarizarnos con la trigonometría, las ecuaciones trigonométricas, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Bueno, muy bien. Entonces, eh, básicamente bueno, esto es una explicación vectorial con cálculo vectorial, que no espero que ustedes hayan visto todavía cálculo vectorial, porque este es un curso de tercer semestre, o sea que deberían estar viendo apenas cálculo multivariable y todavía no deben de haber llegado al operador gradiente. Espero que, por ejemplo, cuando estemos viendo la ley de Gauss, ya por lo menos les hayan mencionado en el curso de cálculo vectorial o cálculo multivariable, como lo llaman ustedes, el operador gradiente. A ver, ¿qué es el operador gradiente? Por eso en los talleres vamos a hablar mucho sobre la derivada para que cuando lleguemos al operador gradiente, si ustedes no han llegado a gradiente en el curso de cálculo multivariable, entonces nosotros de alguna forma podamos hablar sobre gradientes en el curso electromagnético, ¿cierto?
Bueno, este signo menos que tiene esta ley acá es un signo que estudió Lenz. Por eso típicamente se le llama la ley de Faraday-Lenz, ¿cierto? Bueno, bien. Ahora, hay un gran, digamos, hubo un gran aporte del electromagnetismo a la humanidad y fueron las ondas electromagnéticas, ¿cierto? Las ondas electromagnéticas ampliamente han revolucionado la forma como nosotros pensamos, la forma como nos comunicamos, han revolucionado la estructura de la sociedad, ¿cierto? El origen de las comunicaciones son las ondas electromagnéticas, ese por lo menos es el origen técnico. Entonces, digamos que estudiar las ondas electromagnéticas más que un deber académico, ¿cierto? Es un deber social para nosotros entender cómo es que comenzaron a suceder algunos fenómenos, como por ejemplo el fenómeno de la radio, ¿cierto? Por allá más o menos en los 30. Y eso fue posible gracias al surgimiento de las ondas electromagnéticas como un concepto desde la perspectiva de la física, ¿cierto? Entonces, eso es digamos, una instancia, esa es la palabra, una instancia importante de la humanidad, por ejemplo, ¿cierto? Las ondas electromagnéticas. Ahora, ¿cómo fue posible las ondas electromagnéticas? Bueno, las ondas electromagnéticas fueron posibles por la siguiente razón. Cuando yo estudio electromagnetismo, entonces el electromagnetismo, como les había dicho ahorita, es el estudio acoplado entre la electricidad y el magnetismo. Y este estudio acoplado entre la electricidad y el magnetismo, básicamente que tiene unas leyes básicas. Entonces yo puedo decir que para la ley de Faraday, la integral sobre una trayectoria cerrada gamma, que sería la trayectoria del circuito secundario de E punto dl, esto es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Cierto? Entonces, esta es una primera ley que constituye la conexión, el vínculo entre electricidad y magnetismo. Entonces, esto es Faraday-Lenz. Resulta que la ley de Faraday-Lenz, ¿de dónde viene? Viene de la ley de Ampère, viene de Ampère. Y la ley de Ampère es la integral de línea sobre gamma de P punto dl. Y esto es igual a ¿quién? Esto sería igual a mu sub 0, ¿cierto? Por la corriente. Ahora, esta ley de Ampère tiene un problema. Un problema que es importante cuando nosotros hablamos de electromagnetismo. ¿Y cuál es? El problema que tiene esa ley de Ampère es el siguiente. El problema con esta ley de Ampère es que esa ley de Ampère es inconsistente, ¿cierto? Con es inconsistente con el principio de conservación de la carga. Entonces, la carga siempre tiene que conservarse como hablamos la semana pasada. Y esta ley de Ampère, así como está ahí, es inconsistente con el principio de conservación de la carga cuando el campo eléctrico o la inducción magnética cambian con el tiempo. Esta ley está bien si los campos no cambiaran con el tiempo, es decir, si estuviéramos hablando solo de electricidad o solo de magnetismo. Pero cuando los campos comienzan a cambiar con el tiempo, ya el campo eléctrico y la inducción magnética comienzan a estar acopladas, ¿cierto? Entonces, si acoplan, entonces, esto es cambio temporal. Cambio temporal. Entonces, el cambio temporal, como ustedes pueden ver,
produce un acoplamiento entre la electricidad y el magnetismo, como lo muestra esta primera ley de acá. O sea que para que esto sea consistente con la ley de conservación de la carga, entonces acá necesitamos agregar un término. Bueno, resulta que Maxwell, este es uno de los científicos más influentes, más influyentes, perdón, uy, se me confunden los idiomas, más influyentes de todos los tiempos, escribió este manuscrito en 1860 y algo que se llama A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field. A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field. James Clerk Maxwell. Tipo importantísimo. De hecho, este manuscrito está considerado como uno de los dos manuscritos más influyentes del siglo. Este es el siglo XIX, ¿cierto? Conjuntamente con el Manifiesto Comunista, pues naturalmente el Manifiesto Comunista ha influenciado en su gran mayoría de una forma equivocada, ¿cierto? Lastimosamente, entre los 60 y los 80, 90, aproximadamente el 66% de los seres humanos vivían en una tiranía comunista, ¿cierto? Entonces, pues, sí fue muy influenciador porque el 66% son casi 7 personas de cada 10, ¿cierto? Entonces, pero pues lastimosamente no en la forma que uno quisiera, ¿cierto? Ahora, este manuscrito de James Clerk Maxwell, a partir de aquí nace formalmente la teoría del electromagnetismo y sobre todo comenzamos a hacer conciencia sobre las ondas electromagnéticas, ¿cierto? Entonces, Maxwell, ¿qué dijo? Maxwell dijo que a la ley de Ampère le faltaba otra corriente. Entonces, esa corriente que nosotros tenemos en la ley de Ampère acá, corresponde con la corriente, con la densidad de corriente de acá, JF, que nosotros vamos a ver en el curso. Maxwell dijo que había que sumarle otra corriente, que era la corriente de desplazamiento, que garantizaba la conservación de la carga para los campos variando con el tiempo, ¿cierto? Y entonces lo incluyó aquí de forma diferencial como una derivada del campo eléctrico. Entonces, esta es la corrección de Maxwell a la ley de Ampère, y eso no fue lo único que hizo Maxwell, ¿cierto? Y hay gente que tiende a malinterpretar el trabajo de Maxwell. El trabajo de Maxwell es muy importante, trabajo seminal, ¿cierto? Los trabajos seminales son trabajos que, digamos, trascienden por su importancia. Y acá, entonces, esta ley quedaría acá como mu sub 0, ¿cierto? Epsilon sub 0 por la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces, acá también en esta segunda ley, la electricidad y el magnetismo quedan acoplados, ¿cierto? Entonces, y esta se conoce como la ley de Ampère-Maxwell. Entonces, no es simplemente una corrección, o sea, es una corrección con un nivel de profundidad impresionante, y esto no fue lo único que hizo Maxwell, ¿cierto? Maxwell estudió la teoría dinámica, o sea, la teoría del cambio temporal del campo electromagnético, por ejemplo. Ahora, hay algo importante de acá, y es esto. Yo quisiera desacoplar la electricidad y el magnetismo acá, como si tuviera, por ejemplo, dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? Quiero desacoplarlos. Cuando Maxwell desacopló los campos eléctricos y las inducciones magnéticas, entonces llegó a la siguiente conclusión. Al desacoplarlos, los desacoplaba y quedaban estas ecuaciones acá, que son ecuaciones en derivadas parciales, ¿cierto? Esto de acá es un laplaciano, que son sumas de derivadas parciales, y esto también. Estas se llaman, ustedes van a ver esto en oscilaciones y ondas, esto se llama, estas son ecuaciones de onda. Entonces,
acá la electricidad y el magnetismo ya están completamente desacopladas y cuando se desacoplan, entonces una consecuencia del desacoplamiento es que ya el campo eléctrico y el campo magnético obedecen ecuaciones de onda. Por lo tanto, de acá surge la noción de que la electricidad y el magnetismo son ondas. Cuando hay cambios temporales, son ondas. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, estas son ondas. Y nosotros vamos a ver que si nosotros fijamos la velocidad de la onda como 1 sobre la raíz de epsilon sub 0 por mu sub 0, y reemplazamos epsilon sub 0 como esta cantidad, ya les voy a mostrar qué es epsilon sub 0 y mu sub 0 como esta otra. Esas son las cantidades que van asociadas con la electricidad y con el magnetismo. Entonces, nosotros podemos observar que la velocidad de estas ondas eléctricas y magnéticas sería 2.99 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esa es la velocidad aquí. A ver, chicos, ¿qué velocidad es esta? 2.998 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que De tú lo la debes de luz. De saber. la luz, ¿no? Exactamente. Esta es la velocidad de la luz. En el vacío. Eso significa que además de todo, Maxwell descubrió, a partir de desacoplar la electricidad y el magnetismo, ¿cierto? Maxwell descubrió que la luz, no se sabía muy bien qué era la luz. De hecho, se hipotetizaba sobre qué era la luz, pero no se tenía seguramente claro qué era la luz. Lo que descubrió Maxwell es que la luz son básicamente campos eléctricos y magnéticos viajando en el espacio y en el tiempo. Entonces, de acá surge la teoría electromagnética de la luz. Teoría electromagnética de la luz. Entonces, acá surge el contexto de que ya la luz son campos eléctricos y magnéticos, y esto permite que se comience hay un desarrollo alrededor de esto, hay un desarrollo tecnológico sumamente importante. ¿Sí o no? Muy bien. Y estas ondas electromagnéticas entonces nos permiten concebir nuevas formas para comunicarnos, ¿cierto? Las antenas, la fibra óptica, ¿cierto? La radio. Y eso naturalmente no solamente cambió la sociedad tecnológicamente hablando, sino también socialmente hablando por el uso que se le comenzó a dar a la radio, ¿cierto? Entonces, básicamente que la persona que tenía acceso a la radio era una persona que podía manipular las masas como efectivamente sucedió en el preludio de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y como ha sucedido ahorita con las redes sociales. O sea, las redes sociales ahora simplemente son además que son una forma de desinformar, ¿cierto? Y las redes sociales son un arma, ¿cierto? Poderosa en las manos de quien tenga la capacidad para controlar las redes sociales, ¿cierto? Entonces, no, las redes sociales surgieron por otra razón. Las redes sociales surgieron después del ataque a las Torres Gemelas por una razón de seguridad, ¿cierto? Entonces, para poder mantener vigilada la población. Pero con el tiempo, entonces, se comenzaron a tornar en una versión social de la radio también, ¿cierto? Entonces, la radio, durante la Segunda Guerra Mundial, la radio se comenzó a convertir
la radio se comenzó a convertir en una herramienta supremamente poderosa para controlar las masas, ¿cierto? Entonces, típicamente desinformando sobre el problema de los judíos en Alemania, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto todo fue posible gracias a las ondas electromagnéticas. Eso no significa que las ondas electromagnéticas sean malas, ¿cierto? Porque, digamos, Maxwell no tenía una filosofía social alrededor de las ondas electromagnéticas. Fue el uso que se le dio a las ondas electromagnéticas. Un estudiante una vez me preguntó que por qué el manifiesto comunista influenció de forma negativa y las ondas electromagnéticas no, y Maxwell no, si las ondas electromagnéticas se habían utilizado también de formas equivocadas, porque esa es una decisión que tomó el ser humano de utilizar la radio para controlar las masas, es algo que uno debe hacer. En cambio, pero Maxwell no tenía ni idea que las ondas electromagnéticas se iban a convertir en una forma de manipulación cuando existiera la radio, ¿cierto? En cambio, el manifiesto comunista, desde su concepción, es una concepción violenta y agresiva. Eso es muy diferente, ¿cierto? Es supremamente diferente. Eh, mm, Ahora, para terminar, les quiero mostrar una cosa. Nosotros ya hablamos de la ley de Coulomb. Entonces, hasta acá llegamos nosotros, ¿cierto? Con esto, básicamente, estas diapositivas de la historia de la electricidad, magnetismo, electromagnetismo. Estas diapositivas son básicamente, eh, esto es como un brochazo al curso de electromagnetismo, ¿cierto? Entonces, eh, esto es como un brochazo al curso de electromagnetismo, ¿sí o no? Y entonces eso es básicamente como el recorrido que nosotros haríamos por el curso. Ahora falta algo que yo les quería comentar. Esta cantidad epsilon sub 0 es una cantidad importante que es 8.854 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre newtons metros al cuadrado, ¿cierto? Y nosotros habíamos escrito la magnitud de la fuerza en la ley de Coulomb como la constante de Coulomb que multiplica a la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado, que separa las dos cargas. Esto, por ejemplo, sería por acá una carga con magnitud Q1, otra carga por acá con magnitud Q2, ¿cierto? Y acá la distancia que la separa, entonces habría que determinar, básicamente el problema, digamos, yace en determinar si esto es de tipo atractivo o repulsivo. Bueno, entonces, ahora, acá, yo reviso rápidamente la asistencia por acá. Entonces, la fuerza puede ser de tipo, por ejemplo, repulsivo si las cargas tienen el mismo signo, ¿cierto? O puede ser de tipo atractivo si las cargas tienen el signo contrario. Ahora, hay otra forma para escribir esto y es en términos de epsilon sub 0. Ustedes podrán, por ejemplo, verificar que KE, la constante de Coulomb, es 9 punto, perdón, 8.988 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Esto también se puede escribir como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. ¿Eso qué significa? Que en últimas, una forma más fundamental para yo escribir la fuerza en la ley de Coulomb y que es típicamente la que nosotros vamos a utilizar y mañana en el taller cuando estemos resolviendo el problema de los péndulos, yo voy a utilizar esta forma, entonces esto sería F12 igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a Q1, Q2 sobre R al cuadrado. Entonces, esta es una forma mucho más usada en este curso de electromagnetismo con epsilon sub 0 que con la constante de Coulomb, ¿cierto? Y eso tiene que ver con el hecho que epsilon sub 0 es una constante mucho más fundamental que la constante de Coulomb. Bueno, entonces,
Podemos dejar hasta acá. Y entonces los que van a asistir al taller nos vemos el día de mañana a las 12:15 y los otros entonces nos vemos